Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última charla que tenemos preparadas para todos ustedes, lo que es proyectar y las charlas del Seminario de Construcción para Arquitectos. En esta ocasión, don Hugo Navarro, como nos ha colaborado en las distintas charlas que hemos tenido anteriormente, nos va a hablar sobre el tipo de concreto y sus aplicaciones, control de calidad. Don Hugo, muchísimas gracias como siempre por todo su conocimiento hacia nuestro gremio y aquí estamos para una gotita más de sabiduría en esta noche. Gerardo. Sí, gracias, Tati. Don Hugo, ingeniero Hugo, muchísimas gracias porque, como siempre lo repito en cada introducción de cada charla, el que una persona quiera disponerse a ayudar a otra es algo que da mucho que decir en cuanto a su corazón y a su pensamiento como país, porque todos somos país. Entonces, agradecerte muchísimo. Ya hoy es la última charla. Esperemos que más adelante tengamos más charlas para poder seguir aprendiendo. Y a los compañeros por conectarse, gracias, gracias. Esto va a quedar grabado como siempre y va a estar ahí en nuestra página web de Proyectar. También invitar a las personas que no están en la web que por favor se logren incluir en la página web. Y cualquier consulta que tenga, Hugo, creo que podemos hacerlas de camino, podemos aclararlas. Claro. Y como siempre, ha sido muy participativa estas charlas. Entonces, tienen ustedes, por favor, el espacio para poder preguntar. Y si algo quedó de la charla anterior, también pueden preguntar. Y si quedaron de las dos charlas las anteriores, también pueden preguntar, porque hoy tenemos que aprovechar que está el ingeniero acá a disposición de todos. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes, don Gerardo. Igual, eh, créanme que se me ha hecho súper rápido todas estas presentaciones. Es increíble que ya estemos en la cuarta charla, ¿verdad? Y yo por lo menos lo he disfrutado mucho y espero que pues haya sido de provecho para ustedes y que los conceptos que aquí hemos manejado pues que les sirvan en su quehacer, que eso es lo más importante de todo, ¿verdad? En, en esta última charla se me ha pedido que me refiera al concreto como material. El concreto es un material maravilloso, ¿verdad? Que por años el ser humano ha disfrutado de sus bondades y cada día la conoce mejor. Eso la mejor parte de todo esto es que cada día lo conocemos más al concreto. Y eso nos ha llevado a ser muy audaces y muy creativos al extremo de que hemos llegado a un punto donde hemos desarrollado concretos increíblemente eh, eh, yo diría que importantes en el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevos conceptos de diseño. Y que cada día que leo los artículos recientes y todo más me sorprendo de las cosas que uno puede hacer con el concreto, que ha sido tradicionalmente el material por excelencia, ¿verdad? La construcción. De manera que el enfoque que quiero darle a la presentación es básicamente, en general voy a hablar de algunas propiedades generales del concreto, luego voy a referirme a los tipos de concreto que podemos disponer en el país para diferentes aplicaciones. Trato de darle un énfasis a las aplicaciones arquitectónicas, que es lo que a ustedes más les interesa. Y luego después de eso voy a hacer algunos ejercicios. Uno de ellos es de cómo evaluar, que sé que para ustedes va a resultar valioso, cómo evaluar resultados de pruebas de resistencia a la compresión cuando vienen los resultados de laboratorio. O sea, que no sea como leer un electrocardiograma para uno, ¿verdad? Es decir, que ustedes tengan algunos fundamentos que les permita interpretar de manera correcta para la toma de decisiones, sobre todo, ¿verdad? Y después también algunos ejemplitos de ahí de cómo determinar el tamaño máximo del agregado grueso, que eso es un... Traté de seleccionar algunos temas complementarios que sé que ustedes los van a asimilar de manera provechosa, porque la idea es que tengan criterio en el momento en que tengan que tomar la decisión de cómo resolver alguna situación respecto a por qué se me fisuró una losa, por qué se me generaron hormigueros, ese tipo de cosas. Entonces, la idea es esa. Yo hubiera querido complementar un poco más la presentación de hoy, pero he tenido algunos contratiempos y por lo menos en esencia sí pude incluir los temas que yo tenía previstos. Así es que voy a permitirme compartir pantalla para dar inicio de inmediato al,
a la primera presentación, o es una única presentación más bien, disculpe. Entonces vamos ahí por favor nada más me indican cuando ya tienen la proyección completa. ¿De acuerdo? Nada más, por favor me pueden subir arriba para que me permita visualizar la imagen completa, por favor, acá. Porque ve que no logro leer vamos a ver, dice, Creo, eso es, ahí ujú. estamos, gracias. Ok, entonces el tema de hoy es muy general, pero lo he llamado tipos de concreto y control de calidad. El término control de calidad es muy amplio, pero lo voy a centrar en el concreto como material y en condición de concreto fresco. Vamos a ver entonces qué tema vamos a abordar. Vamos a abordar los conceptos básicos sobre el concreto, características generales y comportamiento en su estado fresco. Aquí vamos a estar hablando del concreto en su estado fresco. Algunos aspectos de control de calidad también en concreto fresco. Dentro de los conceptos básicos sobre el concreto vamos a hablar de las principales características y factores que intervienen en el concreto fresco. Los tipos de concreto y características también en estado fresco. Es que hago reiteración en eso porque el comportamiento del concreto ya endurecido es bastante diferente. Incluso el control de calidad es diferente también. Voy a hacer mención a algunos aspectos de fabricación, colocado, compactación y curado del concreto en términos muy generales. Voy a destacar aquí algunas características, ciertamente hay mucho más que esas, pero las más relevantes, por lo menos desde el punto de vista de diseño y que nos interesa tanto a los ingenieros como arquitectos tener muy presente en el momento de hacer un diseño. Sin duda, la característica la más importante desde el punto de vista de diseño es la resistencia a la compresión, que nosotros conocemos como F'C. Esta es una característica que tiene el concreto y que permite entonces determinar un parámetro fundamental en lo que se refiere a diseño de estructuras. Este tipo de propiedad se mide usualmente, digo usualmente con cilindros de 30 centímetros de alto y 15 de diámetro, porque también se pueden extraer o moldear especímenes con otra geometría, ¿verdad? Puede ser cúbicos, ¿verdad? No de sección transversal circular, sino cúbicos. Pero en realidad la que está más estandarizada por la ASTM, ¿verdad? Es las pruebas en cilindros, que usualmente se miden las resistencias a los 7, 14 y 28 días, que es para concretos normales. Vamos a ver que hay otros concretos que efectivamente desarrollan resistencias en otros tiempos. Y eso es parte de los concretos que vamos a revisar el día de hoy. En general, vamos a decir que los concretos, el F'C varía entre valores que van desde el 75 kilos por centímetro cuadrado, incluso un poquito menos, hasta los 700 kilos por centímetro cuadrado, por lo menos para el contexto nuestro, donde tenemos ya el desarrollo del concreto CAT 700 de la empresa Holcim, que es un concreto de alto desempeño que logra estos valores. Ha sido muy interesante cómo evolucionó todo este concreto. Nosotros nos encargamos de hacer el diseño de la mezcla en el laboratorio, en el TEC. Y vieron ustedes qué interesante comenzar a interactuar con materiales, componentes, hasta lograr resistencias. En algunos casos se nos iba la mano, o sea, pasaban de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Pero sí, logramos digamos, una dosificación definitiva que llevó a establecer como el parámetro, digamos, de resistencia de referencia para un concreto de alto desempeño. Otro parámetro o propiedad que es muy importante de que la entendamos en su contexto es la consistencia de la mezcla. Esta consistencia se mide normalmente mediante la prueba de revenimiento, que es básicamente el llenado de un cono. Ustedes lo saben, ¿verdad? Tiene una base. El cono se llena en 3 capas con 25 golpes con una varilla estándar. Luego se enrasa con esa misma varilla, se levanta verticalmente, se coloca a la par y se mide cuánto asienta el concreto. Entonces esa dimensión nos va a indicar, es una medida indirecta de la consistencia de la mezcla.
Aquí hago referencia a cómo podemos interpretar los valores de consistencia de la mezcla. Dice, la consistencia de la mezcla es una propiedad que permite establecer cuán trabajable es la mezcla. Para concretos normales, sin ningún tipo de aditivo ni ningún tipo de adición, la medida de rendimiento se encuentra entre rangos de 10, yo diría que incluso a 12 centímetros. En concretos bombeables o con requerimientos de fluidez mayores, como los concretos autocompactables, por ejemplo, los valores de rendimiento podrían llegar incluso a valores más altos, como de 25 o incluso más. De manera que en concretos autocompactables ya no se mide la consistencia de la mezcla con el cono, sino se mide con una prueba de flujo que más adelantito vamos a mencionar. Otra característica importante del concreto y que sé que causa a menudo problemas en los proyectos es lo que conocemos como el tamaño máximo del agregado grueso, TM. Este parámetro establece básicamente el tamaño máximo que puede tener el agregado grueso presente en la mezcla. ¿Okay? Estos tamaños máximos de agregado lo ofrecen los diferentes proveedores de concreto en el país en tamaños que van desde 9 milímetros, 12, 16, 19, 25, 31, 38 y 50 milímetros. Estoy destacando en otro color 19 y 25 porque son los que regularmente se utilizan, digamos, típicamente se utilizan 19. La mayoría de proveedores de concreto, eso es lo que ofrecen, 19 y 25 milímetros. ¿En qué casos voy a utilizar, por ejemplo, 9 milímetros? Bueno, nos ha tocado en el desempeño de la profesión muchísimas veces enfrentar problemas, por ejemplo, de agrietamiento prematuro de concreto en losas de entrepiso, por ejemplo, cuando son concreto pulido. Esos son de los dolores de cabeza más grandes que uno como ingeniero tiene que enfrentar en el proceso de construcción, porque no se permite ningún tipo de agrietamiento por contracción. Y muchas veces el seleccionamiento del tamaño máximo del agregado puede perfectamente contrarrestar esa condición. Tengo muchísimos casos. El más reciente fue un entrepiso de que no se me había indicado que no iban a colocar ningún tipo de piso, sino que iba a ser pulido, y razón por la cual pues, nos especificamos el tamaño máximo del agregado en 19 milímetros. Y comenzamos a observar agrietamientos prematuros ahí por contracción plástica, y hubo que hacer algunas estrategias de ahí, ubicar juntas de expansión en los cortes de los buques de puerta, en los cambios de geometría de la planta del edificio y demás. Y aún así siempre terminamos con algunas fisuritas que fueron pues tratadas con algunos rellenos epóxicos especiales y demás. Pero para la siguiente hecho real, el siguiente entrepiso, ya con conocimiento de causa de que ese concreto iba a ser pulido, pues entonces nos dedicamos a establecer algunos parámetros o características que el concreto debería tener para tratar de controlar todo ese tipo de patologías. Dentro de eso establecimos tamaño máximo del agregado 9 milímetros, o sea, 3/8. Establecimos la incorporación de fibra que viene a establecer un mecanismo muy eficiente de control de fisuramiento por contracción plástica. Viene a reducir también la exudación, que es el fenómeno ese que hace que el agua emerja a la superficie y que el concreto luzca brillante en su superficie. Eso se llama exudación. Todos estos tipos de fenómenos que se presentan en el desarrollo del proceso de colocado, el acabado del concreto y demás, están muy relacionados a la naturaleza misma del concreto. Entonces, hay mecanismos que permiten compensar un poco ese tipo de fenómenos. Concretos ya de mayor dimensión, por ejemplo, el concreto de alto desempeño utiliza agregados del orden de 16 milímetros, 5/8, ¿no? Y ya cuando hablamos de tamaños como 50 milímetros, estamos hablando de aplicaciones ya a nivel de pavimentos de carreteras, a nivel de estacionamientos, e incluso a nivel de losas de naves industriales, por ejemplo. El otro aspecto importante es la incorporación de aditivos, que la intención es mejorar alguna de las características del concreto en su estado fresco, dentro de las cuales yo puedo mencionar, por ejemplo, la trabajabilidad, la fluidez, el tiempo de fraguado, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de temperatura, a veces se necesita incluso acelerar o retardar el proceso de fragua. Y
Hay una característica muy importante de los aditivos que usualmente se comete el error. Las normas de la ASTM establecen muy claramente qué aditivos no se pueden mezclar para que no interfieran. A veces resulta que el efecto se neutraliza y más bien al combinar dos tipos de aditivos diferentes dan como resultado una, se contrarrestan entre sí, entonces el resultado no es el que uno busca. Luego otro aspecto importante es que los aditivos usualmente se adicionan en el proceso de cuando llega el concreto en la chompipa, cuando llega al sitio, ¿verdad? Ahí es donde se adicionan. Porque hay una característica. Por ejemplo, si uno lo que busca es una fluidez, una mayor fluidez en el concreto sin sacrificio de la resistencia, eso significa sin agregarle agua, porque hay una relación directa entre la relación agua-cemento, lo que llama uno, ¿verdad? La cantidad de cemento por unidad de agua, en términos de volumétricos, y la resistencia. Es así, la regla es, la relación agua-cemento es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? Que una relación agua-cemento, por ejemplo, de 0.9, significa 900 mililitros de agua por cada kilo de cemento. Eso da por resultado una cierta resistencia, digamos, X. Pero una relación agua-cemento, digamos, de 0.2, eso significa 200 mililitros de agua por cada kilo de cemento. Si ustedes hacen esa mezcla, van a ver que la pasta que se obtiene es sumamente seca. Casi que de inmediato el cemento es capaz de absorber el agua y el resultado es una pasta muy seca. Obviamente, bajo esas condiciones, la trabajabilidad de la mezcla es inmanejable por el ser humano, ¿verdad? De forma tal que cuando uno fabrica concretos, por ejemplo, en batidora, trabaja con relaciones agua-cemento usualmente del orden de 0.55, 0.6. Eso es 600 mililitros de agua por cada kilo de cemento y con eso fundamentalmente controla, hace un equilibrio entre la trabajabilidad, ¿verdad? Y la resistencia al concreto. Sin embargo, cuando yo necesito mayor fluidez en el concreto sin sacrificar resistencia, debo necesariamente acudir a los aditivos. Lo que sucede es que los aditivos también, otro aspecto que suele presentar problemas a la hora de utilizarlos es que tienen un tiempo prudencial, ¿verdad? Los aditivos funcionan durante un tiempo, qué sé yo, 20 minutos máximo. Entonces, si usted usa un fluidificante, el efecto de fluidez lo logra en esos primeros 20 minutos. Después de eso, ya se pierde. Razón por la cual uno no se entiende cómo a veces están en un proceso de colado y interrumpen un proceso de colado para ir a tomar café, por ejemplo, y dejan la batidora o la mezcladora ahí dando vueltas, sabiendo que el efecto de fluidez lo pierde con el tiempo. Es un periodo relativamente corto. Así es que hay que tener cuidado también en el concepto de para qué es que uno utiliza los aditivos. Hay aditivos también, por ejemplo, los reductores de agua que permiten, no hay aditivos, porque a veces la terminología se confunde, no hay aditivos para incrementar la resistencia. Si fuera así, ya se hubiera hecho millonario el que lo inventó. Lo que hace uno es utilizar un aditivo reductor de agua que lo que hace es permitir la reducción de la relación agua-cemento, lo cual le da ganancia de resistencia y, y logra que el concreto se comporte de manera fluida, pero eso es por otro fenómeno. Esos son unas especie de burbujas microscópicas que se generan en la mezcla y hacen que las partículas se deslicen como si fuera un fluido. ¿De acuerdo? Por esa razón es que el efecto del aditivo tiene un tiempo prudencial, ¿verdad? El hecho de corto, de media hora máximo, diría yo. Porque las burbujillas terminan pues reventándose, ¿verdad? Entonces ya la lubricación que permite el deslizamiento de las partículas y que se comporte el concreto como un fluido ya no es el mismo. El otro que se puede utilizar se suele utilizar sobre todo en ciertas aplicaciones es el uso de las fibras, que esas fibras permiten mejorar algunas de las propiedades del concreto fresco y endurecido. Entre ellas está la reducción de la exudación, la impermeabilidad y el control de agrietamiento por contracción. Esos son, de hecho, en estructuras hidráulicas como canales, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, etcétera, se suelen utilizar mucho la fibra para mejorar algunas de estas propiedades que ya he mencionado. Ahí vemos algunas imágenes de las fibras, hay de polipropileno, de nylon, de acero,
Cada una de ellas cumple una función específica. Las de acero, a veces se vende la idea de que pueden sustituir la malla electrosoldada en control de agrietamiento, pero resulta, cuando uno hace el balance, resulta bastante caro porque la proporción de fibra de acero que hay que colocar es muy alta y consecuentemente también el costo probablemente se incremente. Las fibras de nylon o polipropileno, estas se utilizan en porcentajes por peso de cemento, ¿verdad? Entonces, se vienen las bolsitas y uno entonces para la cantidad de mezcla que esté contenida en la chopipa, digamos, uno agrega una determinada cantidad de bolsitas, cada una de ellas viene cuantificada en términos de gramos y generalmente un porcentaje porcentaje por peso del cemento se colocan esas fibras y tienen un efecto pues, notable sobre el desempeño del concreto. Así es que de todo modo las fibras desde el pasado se han venido utilizando con éxito. Las primeras de ellas fueron fibras incluso de origen animal. Ustedes han escuchado, me imagino, los que han estudiado un poco del desarrollo de la construcción en términos de adobes y ese tipo de bajareque y ese tipo de técnicas, donde incluso se menciona que para la elaboración de los morteros se utilizaba hueñiga de ganado, ¿verdad? Porque lo que tiene como componente principal son las fibras del zacate, ¿verdad? Que eso tiene una propiedad de control de agrietamiento por temperatura muy eficiente y eso se puede considerar una fibra natural también. Después están las otras fibras como las fibras de cabuya, ¿verdad? De otra naturaleza y hasta llegar a fibras sintéticas como la fibra de la fibra vidrio, por ejemplo, que también es un mecanismo de reforzamiento del concreto, que sin duda ha tenido éxito en muchos procesos de construcción. Es muy importante también, en este caso, hablar del vibrado del concreto. En realidad, aquí es muy importante entender que la vibración lo que hace es poner el movimiento de las partículas, lo que reduce la fricción entre ellas y entonces les da la condición de las masas, cualidades móviles de un fluido denso. Y los vibradores de alta frecuencia permiten pues un proceso muy eficiente de compactación, así es como se llama. En la imagen lo que aparecen son algunos tipos de vibrador. Vean que el de menor diámetro, el de 3/8, normalmente se utiliza para mampostería. No sé si se recuerdan en la charla anterior que habíamos mencionado el colocado de concreto entre las celdas de los bloques de concreto. Se utilizan efectivamente vibradores de bajo diámetro y luego los más de mayor diámetro son los que se usan para concreto masivo, por ejemplo. Estos son lo que conocemos como vibradores internos y también tenemos los que conocemos como vibradores externos, que básicamente es un motor que se le endosa externamente a la formaleta prefabricada metálica y genera entonces ondas, ¿verdad? Vibraciones de baja frecuencia que hacen que el concreto se acomode de manera muy, muy, muy eficiente dentro de la. También es entendible que a través del acero de refuerzo, si usted logra entrar en contacto el vibrador con el acero de refuerzo, con la armadura, también va a propiciar una transmisión de onda que va a garantizar un mejor acomodo del concreto durante el proceso de colado. Vamos a entrar de lleno entonces a la revisión de los tipos de concreto. Me estoy valiendo y ahí hago la referencia a un catálogo de un fabricante local, nacional. Lo hago porque creo que la información que presentas es bastante valiosa, ¿verdad? No pude haber usado cualquier otro proveedor. No estoy haciéndole de ninguna manera publicidad a nadie, pero sí usando la información que me parece relevante para los efectos de lo que estamos viendo. Casi que lo importante en esto del concreto es entender a partir del concreto normal cómo se comportan el resto de concretos. Si nosotros hiciéramos una sumatoria de los tipos de concretos en términos de tamaño máximo del agregado, en términos de resistencia, etcétera, encontraríamos una gran cantidad de concretos disponibles en el país para diversas aplicaciones. Entonces vean que, por ejemplo, el concreto normal, que es el concreto que usualmente utilizamos con un desarrollo de resistencia a los 28 días, tiene aplicaciones muy específicas, ¿verdad? Lo tenemos básicamente para elementos estructurales y arquitectónicos
que no estén que no estén expuestos a condiciones severas de exposición, ¿verdad? En ambientes marinos, o otro tipo de ambientes corrosivos o alcalinos, o por ejemplo en plantas de tratamiento donde se utilizan recubrimientos en el concreto de hasta 7 centímetros, pero eso es más que todo para garantizar un adecuado recubrimiento del concreto y protección del acero de refuerzo. Acá, sin embargo, voy a centrarme en esta parte que corresponde a los datos técnicos de ese concreto en particular. Entonces, el concreto normal dice que por lo menos esta empresa la ofrece desde el orden de 105 hasta 400 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, pasando por todos estos rangos. 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315, 350 y 400. Incluso pueden ser más. Con la tendencia que tenemos últimamente en la construcción de losas postensadas, ahí estamos en presencia de concretos que probablemente superiores a los 500, a los 350 kilos por centímetro cuadrado. Y sin duda, eso ha significado un incremento en la demanda de ese tipo particular de concreto. ¿En qué casos usamos? Bueno, para elementos de menor importancia, registros, pozos de registro, incluso podemos usar hasta 175, incluso en el caso de aceras. Y ya de 210 en adelante, pues es los que nuestro código establece como requerimiento de resistencia a la compresión mínima para concreto estructural. Vamos entonces a ir revisando tres propiedades fundamentales. La primera es las resistencias, del rango de resistencias. La otra es los revenimientos, o sea, los asentamientos que presentan el concreto normal, sin la incorporación, claro está, de aditivos. Y luego tenemos los tamaños máximos de agregado nominal que vamos a estar utilizando. En este caso, los revenimientos están entre 10 más o menos 12, es decir, estamos en rangos de entre 8 a 12 o entre 7,5 y 12,5 centímetros. Eso se considera un revenimiento normal y es el que usualmente traen los camiones mezcladores de planta, ¿verdad? Vienen con ese tipo de revenimiento. Al ser un concreto normal, típicamente se usan tamaños máximos del agregado entre media y 1 pulgada, es decir, entre 12 y 25 milímetros, ¿okay? Pasando por 16, 19, ¿verdad? En ese rango se mueve básicamente, y ahí está el cumplimiento de normas. Este grafiquito que está aquí es un gráfico muy interesante, porque a pesar de que aquí dice que es un concreto normal con 210 kilos por centímetro cuadrado, lo cierto es que independientemente de la resistencia, puede ser de 400 kilos por centímetro cuadrado, la forma en que se desarrolla la resistencia en el tiempo tiene la curva es la misma, tiene la misma tendencia. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Si yo fuera ustedes, lo pego ahí en las oficinas, porque va a ser un punto de referencia para poder establecer el criterio con el cual uno acepta o rechaza el informe de laboratorio de pruebas de concreto. Ya les explico a qué me refiero. En este tipo de concreto, cuando usted hace la medición de la resistencia a 3 días, se da cuenta que el desarrollo anda de alrededor de un 47%, usualmente, más o menos, pero digamos que en promedio podemos asegurar que el desarrollo de resistencia es de un 47% a los 3 días. Tenemos un 67%, o sea, 2/3 partes de la resistencia la logra desarrollar a los 7 días, ¿de acuerdo? A las 14 ya va por 82. Fíjense que el desarrollo de resistencia empieza con una pendiente muy fuerte y de pronto se va acostando la curva hasta llegar a desarrollar en teoría la máxima capacidad que se logra a los 28 días para un concreto normal. Claro está que esta curva sigue extendiéndose y nosotros con pruebas de investigaciones que se han hecho en el laboratorio del TEC, hemos demostrado que después de 25 años el concreto sigue ganando resistencia y un porcentaje importante, ¿no? Importante, estoy hablando de probablemente un 25% más. Eso es una ventaja desde el punto de vista de la construcción y el diseño, porque entonces, lejos de perder capacidad, podemos asegurar que el concreto, al seguir ganando resistencia, pues va a asegurarnos un mejor desempeño de la obra a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Entender que esta es la forma en que el concreto desarrolla su resistencia y que estos son los porcentajes más o menos en que a los tiempos indicados va a desarrollar esa resistencia. Yo nunca he visto milagros en el concreto. O sea, yo no puedo decir, ok,
Aquí a los 7 días me dio este valor, pero yo voy a esperar que tal vez esa curvita me haga el favor y me haga el milagro y comience a subir. Eso no se va a dar. La tendencia es la misma y por lo tanto es muy importante que entendamos cómo logramos poder proyectar la resistencia en concreto a partir de fechas tempranas, digamos 7 días. Yo aquí puedo hacer una proyección y saber si al final de los 28 días yo voy o no a llegar a esa resistencia. Pongo un ejemplo. Digamos que yo estoy trabajando con un concreto de 350 kilos por centímetro cuadrado. Hice las primeras pruebas a los 3 días, perdón, a los 7 días, aquí están los 3. Hice a los 7 días, ¿verdad? Y me dio, digamos, 250 kilos por centímetro cuadrado. Entonces yo divido 250 entre 0.67, que es la resistencia probable de hace tiempo, eso me da 373 kilos por centímetro cuadrado. Significa que muy probablemente logre alcanzar esa resistencia. ¿De acuerdo? Aquí hay un punto intermedio que es a los 14, donde puedo ver si la tendencia se mantiene. ¿Ok? Pero si esos mismos 350 a los 7 días me da, por ejemplo, 150 kilos, vean el problema en que me meto. 150 dividido entre 0.67, eso me da 223 kilos por centímetro cuadrado proyectado a los 28 días, cuando la resistencia esperada es 350. Ahí tengo que encender las alertas. ¿Qué es lo que hago? Sabiendo que esa es la situación con el concreto, yo suspendo cualquier cosa que se esté haciendo en esos elementos que fueron en los que se utilizó ese concreto. Dijimos, dejémoslo en stand-by, voy a hacer una prueba de verificación a los 14 y espera uno ansioso que ese día llegue para ver los resultados y ver la tendencia del concreto, ¿ok? Si llegados los 14 días vuelvo a hacer la misma, sería tomarle la resistencia promedio que se obtiene y lo divido entre 0.82. Si está muy por debajo de este valor esperado, en este caso 350 con el ejemplo, ya ahí sí tenemos que tomar acciones, ¿no? Ahí, bueno, ahí entra en criterio cuáles son las decisiones que se tomen. Siempre le digo a mis estudiantes y a mis colegas, dejemos la demolición como última alternativa. Siempre hay opciones técnicas que me van a permitir recuperar y hay casos donde no hay nada que hacer. Demolamos, no hay otra cosa. Por eso es muy importante, primero, que las pruebas a cilindros se hagan, ojalá, la mayor cantidad de unidades posibles, qué sé yo, mínimo 6. ¿Por qué? Porque entre más especímenes tengamos, menos probabilidad tenemos de que si uno no nos da la resistencia, que el promedio se nos vaya para el suelo. Entonces, acostumbrémonos siempre a que tomemos por lo menos 6 cilindros de prueba, 6 cilindros, de manera que podamos probar a los 7, 14 y 28. Si podemos más, pues mejor. Si fueran 9, excelente, porque entre más número de especímenes tengamos por fallo, es mucho mejor todavía, más confiable el resultado que se obtiene. Y también, pues, de más está decirlo que esos cilindros deben ser elaborados por un laboratorista certificado, un laboratorio acreditado. Ya por suerte tenemos varios en el país. Y entonces eso tiene la certeza uno de que los resultados que se están obteniendo son confiables. Entonces vamos a tener como punto de referencia este grafiquito de desarrollo y resistencia. ¿Qué pasa con concretos que vamos a ver más adelante? Por ejemplo, los de alta resistencia temprana. Lo que pasa con los de alta resistencia temprana es que lejos de que la curva sea esta tendencia, más bien va a tener una pendiente todavía más fuerte. Lo que sucede es que al final va a recuperar o va a tender a llegar a la resistencia de diseño, ¿verdad? Lo que pasa es que la pendiente más fuerte implica que a los 3 días ya no tiene 47, sino tiene, digamos, 60 de resistencia y así sucesivamente. Es decir, vamos a desarrollar una resistencia más elevada que un concreto normal en un periodo de tiempo corto, más pequeño. Entonces, esto es básicamente digamos, la referencia al concreto normal. Resumo, resistencias de 105 a 400 kilos por centímetro cuadrado, revenimientos de 10 más o menos 2.5 centímetros y tamaños máximos del agregado entre media y 1 pulgada, es decir, entre 12 y 25 milímetros. Pasamos a un concreto que tiene una especialidad particular. Este es el concreto, son dos tipos en realidad. Son los que se llaman concretos 60 o concretos 90. ¿Y qué es este tipo de concreto? A ver,
¿qué se diferencia? ¿En qué diferenciamos este tipo de concreto del concreto normal que antes mencioné? Bueno, resulta que aquí tenemos concretos que en vez de desarrollar la resistencia a los 28 días, la desarrollan a los 60 o a los 90 días. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿a quién se le ocurre en la mente quién está que un concreto más bien lejos de alcanzar la resistencia a los 28 días lo haga a los 60 o a los 90? Bueno, resulta que un concreto que logre desarrollar resistencia máxima a 90 o 60, en primera instancia tiene una generación de calor exotérmico menor que el concreto normal. Ustedes saben, no sé si ustedes se han aproximado a algún operario cuando están haciendo concreto a pala. Ustedes sienten el vapor, ¿verdad? Eso es calor exotérmico característico de la reacción química que se da entre el agua y el cemento. Ya se llama el calor exotérmico que genera el agua al entrar en contacto con el cemento se manifiesta en agrietamientos. Entonces, un concreto a 28 días, digamos, tiende a generar más calor exotérmico en su etapa inicial en el proceso de hidratación. Y igual podría decir del concreto 90. Ahora, ¿cómo se logra que un concreto retarde el desarrollo de resistencia a 60 y 90 días en vez de 28? Bueno, lo que hacen es que es un cemento que no alcanza el proceso, la temperatura máxima de cocción, que a un punto intermedio. Eso tiene una ventaja relativa y es que eso significa que requiere menor energía en su proceso de obtención y por lo tanto es más barato. ¿Ok? Ahora, ¿en qué casos yo puedo utilizar ese tipo de concretos? Efectivamente no lo voy a usar en una viga de una residencia o de un edificio. Tiene otro tipo de aplicaciones y se las voy a mencionar. La idea es usarla en elementos, por ejemplo, aceras, entrepisos, cordones de caño, elementos que no se disponga de su vida, de su capacidad de inmediato, sino que se pueda esperar un tiempo. Que no se requieran resistencias tempranas a edades tempranas. ¿En qué casos? Bueno, usamos en concretos masivos, por ejemplo, en represas. Es muy importante el uso de concretos que tengan un retardo en el desarrollo de resistencia porque traen consigo el efecto más beneficioso, me parece a mí, que es el que no genera grietas prematuras por contracción, porque la liberación de calor exotérmico es mucho menor que el concreto normal. Y por esa razón, pues se usa mucho en obras grandes, masivas, ¿verdad? Represas, ese tipo de pavimentos, ese tipo de cosas. No mencioné el concreto anterior, pero el concreto dice, se puede ser descargado de manera directa o por medio de equipos de bombeo, ¿verdad? Porque al tener un revenimiento similar al concreto normal, aquí lo estamos viendo entre 10 y 10 más o menos 2.5, eso quiere decir que se puede acarrear se puede colocar de manera directa por descarga a través de la canoa de descarga de las chompipas, ¿verdad? O bien por los mecanismos de colocación, que hay muchos. En este tema no logré cubrir esa parte, pero bueno, en algún momento tal vez lo podemos retomar. ¿Cuáles son los mecanismos de colocación de concreto? Puede ser con bombas estacionarias, bombas telescópicas. Ahora hay algunas versiones de bombas telescópicas pequeñitas, móviles, que las puede uno estar trasladando por los diferentes entrepisos del edificio y lograr colocar el concreto de manera más apropiada. Bueno, ahí se mencionan algunas ventajas, dentro de las cuales pues también está las ventajas del concreto normal, ¿verdad? Datos técnicos, aquí estamos en presencia de resistencias parecidas a las anteriores, nada más que empiezan en valores un poco más altos, de 140 a 400 kilos por metro cuadrado. Vamos a usar los mismos tipos de revenimiento y los mismos tipos de tamaño máximo agregado. Es decir, la diferencia entre este concreto y el concreto normal, o estos concretos, 60 y 90, y el concreto normal es el tiempo en que desarrolla la resistencia máxima, nada más. En cuanto a las propiedades y características, digamos, físicas o mecánicas, es exactamente el mismo tipo de concreto. Si tienen observaciones o dudas, me pueden ir interrumpiendo, no hay problema. Ahí veo que hay uno. En el chat tenemos una. Ok, dice, en casas relativamente pequeñas que no está presupuestado prueba de laboratorio, ¿qué recomienda para comprobar la resistencia
del contrato, pruebas de impacto o recomiendo hacer siempre las pruebas de cilindros. Vean, qué bueno que me hacen esa pregunta. Fíjense que es muchísimo más barato hacer cilindros que, que las pruebas de impacto y requieren más logística, y las pruebas de impacto tienen un problema, que son pruebas indirectas, entonces nunca le van a dar valores precisos de resistencia. Siempre es especular y es nada más como para tener una idea básica de por dónde anda la resistencia, pero nunca es contundente, o sea, no puede, ni concluyente, o sea, no puede uno aseverar que porque hizo una prueba con el esclerómetro, ya puede asegurar que está midiendo la resistencia al concreto, porque tiene muchísimas variables y también muy difíciles de controlar. Yo no sé cuánto está costando el cilindro ahora, pero yo sé que cuesta algo así como, no sé, estoy desactualizado con los precios, pero 6.000, 7.000 colones cada uno, una cosa así, es un costo muy razonable, ¿verdad? Entendiendo de la importancia que significa tener bajo control la calidad del concreto. Un asunto aquí es que nunca nos confiemos porque ningún panadero va a decir que su pan es malo, ¿no? Entonces, no permitamos que sean los proveedores de concreto los que nos manden las pruebas de resistencia, porque ellos no les va, siempre les va a dar, obviamente, ¿no? Eso esperaría uno, pero lo ideal sería tener un control cruzado, ¿verdad? Que lo haga uno con sus propios técnicos. Yo creo que las pruebas de resistencia a la compresión se pagan solas. Ahora, si usted dice que por efectos de costo no tiene la posibilidad de sufragar los costos de control de calidad, hagámoslo por lo menos utilizando una dosificación del concreto que ya hayamos usado antes y que tengamos la certeza de que sí nos va a llegar a la resistencia que tenemos, ¿verdad? Es decir, si ya conocemos la fuente de los materiales, de dónde viene el agregado grueso, de dónde viene la arena, el cemento, ya hemos hecho otras construcciones donde hemos hecho control de calidad y sabemos que con determinada dosificación tenemos certeza que llegamos a esas resistencias, pues usemos eso. De hecho, la dosificación de mezcla es fundamental para la obtención de la calidad de la concreto que uno lleva en obra. De manera que es lo mínimo en mi criterio que debería uno de tener. ¿Ok? El otro concreto es Concrelic, que ha nacido, siento yo, como resultado de todos los procesos de construcción, la reducción en las dimensiones de los elementos, la tendencia a construir losas más delgadas, muros más delgados, como consecuencia del desarrollo de tecnología para las resistencias de concretos y aceros. Y entonces, cada vez vemos que los elementos son más congestionados de acero, y entonces nace la necesidad de utilizar concretos que tengan características de fluidez mejores a los concretos normales, con la intención de que puedan ser colocados y garantizar que el acomodo de todas las partículas alrededor del acero, que es lo que uno busca, sea más eficiente. Entonces dice que puede ser utilizado en todo tipo de estructuras: pisos, contrapisos, paredes, vigas, columnas, fundaciones, muros, paneles, losas de entrepiso y otros. Tiene un ahorro en costo de mano de obra, pero no exime, quiero que quede claro, no exime de la compactación con vibrador. Es decir, a veces cree que el Concrelic es nada más vacío, él se acomoda como un fluido y ya nos olvidamos de los procesos de compactación, porque no es cierto. La generación de burbujas internas siempre se va a generar, y entonces siempre vamos a tener la necesidad de aplicar. Es cierto que es en menor proporción, pero sí, siempre vamos a tener la tendencia a generar burbujas, y por lo tanto la necesidad de compactar la mezcla también. Ahí vamos a tener un tipo de una mezcla más homogénea y con una probabilidad menor de que produzcan segregación. La segregación es el proceso mediante el cual se separa el agregado grueso del concreto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, desfumaletean una columna, ven lo que digo yo a los estudiantes: un turrón, ¿verdad? Turrón de maní, que son un montón de hormigueros en la base porque toda la pasta se quedó pegada en los aros y lo que llegó abajo fueron los agregados gruesos. Eso es un problema de compactación de mezcla, y es el típico hormiguero que todos queremos prevenir en nuestras construcciones. Vean que cuando vemos este concreto Concrelic, independientemente de la resistencia, lo podemos usar para resistencias a los 28, a los 60 o 90 días, en rangos que van desde 105 incluso hasta los 400 kilogramos. ¿Ok?
Y aquí hay un cambio respecto a los concretos que hemos visto anteriormente. Tenemos un mayor incremento en el asentamiento de la mezcla. Pasamos de 10 a 16 más menos 2.5. Eso quiere decir que podemos llegar a valores de 18.5 centímetros incluso. Eso ya es una fluidez muy adecuada para garantizar una trabajabilidad mejor de la mezcla. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra esta fluidez en el concreto? Bueno, como dije antes, sin sacrificar la relación agua-cemento, entonces necesariamente vamos a tener que estar en presencia de un control más eficiente de la granulometría de los agregados y el uso de aditivos plastificantes o fluidificantes para lograr ese efecto. Concreto con color. Bueno, el concreto con color lo traigo acá porque definitivamente las aplicaciones son más orientadas hacia la parte arquitectónica y es un concreto que en esencia es el mismo concreto normal, solamente que tiene un ingrediente adicional que son los pigmentos que le dan el color, razón por la cual también hay que tener un buen control de la granulometría, los agregados, tanto de la arena como el agregado grueso. Y lo que se busca es, al ser el pigmento encargado de variar el color en toda la masa del concreto, lo que se busca es reducción de costos de mantenimiento a mediano plazo, digamos. Y hemos visto diversas aplicaciones de concreto con color, por ejemplo, en las ciclovías en Cartago, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ahí son en color rojo, eso se logró pues agregando pigmentos de ese tono. El proveedor tiene varios colores disponibles, ¿verdad? El gris, verde, rojo, amarillo, azul. Y tiene varias ventajas. Bueno, básicamente lo que se logra es un color uniforme en toda la masa, ¿verdad? Además, hay un aspecto importante que es el factor costo, ¿verdad? Ahorita, el incorporarle color a un concreto, me corrigen si alguien tiene más información reciente, pero debe andar como en $50 el metro cúbico, ¿verdad? Solamente por disponer de un color específico para el concreto. En el resto de propiedades es exactamente igual que el concreto normal en términos de resistencias, en términos de granulometría, en términos de asentamiento, y el colocado pues se hace también mediante descarga directa o equipos de bombeo. Tenemos el otro que podemos considerarlo como un concreto de baja resistencia, que es lo que conocemos como TOBA, o algunos otros proveedores lo clasifican como TOBA cemento, que es básicamente la mezcla de base granular con cemento en diferentes proporciones, que permite, básicamente dice, para alcanzar un óptimo desempeño de rellenos de sustitución. Para resistencias, vean el rango de resistencias que es bastante bajo, va entre 5 y 75 kilos por centímetro cuadrado, donde hay un contenido bajo de pasta, eso está claro, y deben ser descargados de manera directa, ¿verdad? Los concretos de 25, 35, 45 y 75 sí pueden ser descargados por medio de equipos de bombeo. Estos de 5 a 75, perdón, de menor resistencia, por debajo de los 25, la razón es que el porcentaje de pasta en la mezcla es tan pequeño que hace que el concreto luzca muy seco, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad de descargarlo de manera directa. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, es un material muy idóneo para hacer rellenos de sustitución cuando tenemos problemas en el subsuelo de que las capacidades de soporte de los suelos son muy malos, entonces procedemos a ejecutar sustitución en sitio. Hacemos una excavación hasta llegar al terreno firme, todo con instrucciones de los ensayos de geotécnicos que estén respaldando el proyecto, ¿no? De hecho, muchas veces incluso uno llega y dice a tal profundidad se espera tal suelo y no se da tal, hay que seguir profundizando hasta llegar a la profundidad óptima, y a partir de ahí se procede a hacer los rellenos con todas las regulaciones, ¿verdad? Al respecto, en capas, compactados, etcétera, pero en realidad son rellenos de sustitución con características de resistencia muy por encima de lo que uno podría esperar de un suelo normal. Los rangos de resistencia para concretos a 28 días van de 5, en este caso, a los 75 kilos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Que en verdad son resistencias bajas, consecuentemente
El concreto es muchísimo más barato que los concretos normales. Manejamos rangos de resistencia pues parecidos a los concretos normales. Y aquí incorporamos un elemento adicional. En realidad, cuando nosotros tenemos rellenos de sustitución, lo cierto es que no tenemos acero de refuerzo. Por lo tanto, podemos irnos al valor extremo de tamaño máximo del agregado. En este caso nos vamos a 2 pulgadas, 50 milímetros. Caso típico, no sé si a ustedes les ha pasado, sí me ha pasado de encontrar un yacimiento ahí, un hueco, hasta por hormigueros he visto, ¿verdad? Justo debajo de una cimentación, y por lo tanto hay que hacer una sustitución, un relleno en cavidades para garantizar que la transferencia de esfuerzos provenientes de la placa al suelo sea eficiente, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo típico de un relleno de sustitución usando con toba cemento. El otro es el concreto con fibra, que en realidad desde el punto de vista de propiedades no dista mucho de los que hemos visto anteriormente, pero sí tiene una característica, y es que se le incorporan fibras. Dice, se utiliza como concreto con refuerzo secundario incluido, reemplaza total o parcialmente el acero refuerzo. Bueno, eso ya lo dije, que reemplazarlo totalmente implica una inversión muy elevada. Yo lo he tenido que hacer en ciertas aplicaciones, en casos donde definitivamente el acero de refuerzo en forma de malla electrosoldada o malla de acero convencional es definitivamente imposible de utilizar. Entonces nos hemos visto obligados a usar fibras metálicas para poder sustituir el aporte que le da la fibra en el control de agrietamiento por contracción. Hay una característica que mejora muchísimo la utilización de fibras, como lo vimos antes, es la reducción de las contracciones en el estado plástico o endurecido. También disminuye la permeabilidad, por lo tanto, por ejemplo, en obras de concreto, en zonas costeras, en muelles, en puentes, en bastiones de puentes, en obras para tratamiento, digamos, de aguas residuales, ese tipo de estructuras, se utiliza mucho la fibra como un elemento que viene a mejorar muchísimo la impermeabilidad del concreto. Reduce la exudación, que es ese efecto que yo les decía de evaporación superficial del concreto. Aumenta la durabilidad también, relacionado mucho con la rugosidad, la abrasión, y permite el mayor espaciamiento en juntas de pisos, ¿verdad? Aunque a esta tendencia actualmente ha venido disminuyendo y hay una tendencia más a utilizar losas post-tensadas para un control más eficiente del agrietamiento y la ubicación de juntas. Vemos acá en detalle cuál es efectivamente el efecto de las fibras. Si uno lo ve microscópicamente, cuando se da la tendencia a una fisuración, la fibra que está perpendicular a ella toma las tensiones, que son tensiones bajas, pero son suficientes para que no se prolongue o no se propague la fisura que ahí se está generando, ¿verdad? Tenemos datos técnicos, resistencias iguales en el mismo rango para los 28 días, de 175 hasta 350, los mismos rangos de valores de revenimiento y los tamaños máximos del agregado también entre media y 1 pulgada. Entramos aquí a otros tipos de concretos que con aplicaciones ya más, digamos, más complicadas, como es para estructuras de puentes, para algunas obras que requieren por su naturaleza o por su tamaño el desarrollo prematuro, diríamos, de la resistencia. Entonces, este tipo de concreto la vamos a utilizar en estructuras especiales diseñados con concretos de alta resistencia y altos módulos de elasticidad que nos permitan secciones de elementos, menores secciones de elementos estructurales, es decir, más pequeños. El concreto puede ser descargado en forma directa o por equipo de bombeo porque es un concreto con características mecánicas exactamente igual al concreto normal. La diferencia está en que tenemos altas resistencias a edades tempranas, estructuras más livianas porque estamos hablando de secciones transversales más pequeñas, mayor rigidez de los elementos, también en esencia hay una economía en la estructura porque si yo tengo elementos que son más livianos, la carga sísmica o el reforzamiento sísmico en un edificio es proporcional al peso muerto de la estructura, y entonces si hay una reducción en el peso muerto, la resultante de fuerza lateral que afecta por sismo es de menor magnitud y por lo tanto requerimos menos refuerzo.
una mejor trabajabilidad, que eso es un elemento muy importante en los procesos de construcción, y los tiempos de fragua finales menores a los que los concretos convencionales. Aquí sí vamos a estar hablando de resistencias de 280 en adelante, porque estamos hablando de concretos que desarrollan su resistencia a edades tempranas. Desarrollan, dice, 280 kilos por centímetro cuadrado a los 3 días y 350 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días. Aquí vamos a hacer algunas variaciones. Por ejemplo, el revenimiento estamos hablando entre 12 y aumentamos el límite superior un poco más a 18 centímetros, manejando tamaños máximos iguales en un rango parecido, 12 a 25 milímetros. No he dicho antes, pero es hora de decir que cumple con las normas CINTE, ACTM y ACI, que son las que rigen todo que tiene que ver con concreto. Tenemos este otro tipo de concreto, que es lo que conocemos como concreto grueso, que tiene aplicaciones muy específicas. Dice, está especificado para todo tipo de vías, carreteras, ¿verdad? Zonas de parqueos, lugares de tráfico pesado, losas de contrapiso y pisos industriales de naves industriales, donde se requieren soportar cargas de flexión elevadas, garantizando una mayor vida útil de la estructura. Hay una característica que debe tener el concreto cuando tenemos, por ejemplo, el paso de montacargas, que son cargas repetitivas y a veces cargas elevadas. Cada vez el desarrollo tecnológico hace que la capacidad de los montacargas sea más elevada, porque tienen capacidad de levantar a mayor altura las cargas, etcétera. Y eso hace que el primero que sufra todas las consecuencias de esos incrementos en carga sea el concreto, razón por la cual debemos mejorar mucho las características. Aquí lo vamos a hacer en función, porque la resistencia especificada la diseña uno cuando diseña el pavimento, pero sí, o el módulo de ruptura, que es un parámetro muy importante en el desempeño del concreto a flexión, debe estar en rangos que entre 35 y 48 kilogramos por centímetro cuadrado, que está muy por encima de los rangos de módulo de ruptura que tienen los concretos normales. También tenemos una variación en el tamaño máximo de los agregados. En este caso estaríamos usando máximo 1,5 pulgadas de diámetro, de cumplimiento de las normas, etcétera. Vean que los diseños y métodos de colocación de acuerdo a la obra, ¿verdad? Y ahí vemos algunos ejemplos de aplicación en naves industriales, en zonas de parqueo. Es entendible también ahí que la resistencia a la abrasión es sumamente importante en el caso específico de los parqueos, porque el paso de los vehículos, sobre todo en los accesos y todo, da como resultado el desprendimiento superficial de la capa que protege o que rodea el agregado grueso. Y entonces al exponer los agregados gruesos, comienza a deteriorarse el concreto y a perder su capacidad y su apariencia también. Tenemos otro concreto que es muy, muy famoso, digamos, ha desarrollado fama en los últimos años, últimos yo diría 20 años, porque es un concreto muy particular, que tiene características muy diferentes a los concretos convencionales, y es el concreto compactado con rodillos, conocido como CCR. Este concreto tiene las aplicaciones están muy orientadas hacia concretos masivos en represas hidroeléctricas, por ejemplo, diques de gravedad, contrapisos, losas de naves industriales donde se requieran soportar cargas a flexión elevadas, o bien para bacheos de vías, ¿verdad? Y aquí viene una variación interesante. Ese concreto compactado con rodillos solo se puede descargar en forma directa desde el camión automezclador. ¿De acuerdo? Y eso, básicamente lo que estamos haciendo es generar un concreto que trabaja con la humedad óptima de los agregados, es decir, con porcentajes de humedad muy por debajo de la cantidad de agua que uno agrega a un concreto para obtener, por ejemplo, relaciones agua-cemento de 0.5, 0.6. Es muy por debajo de eso. Por lo tanto, el concreto luce, digamos, en el argot popular, seco. Eso quiere decir que incluso el transporte de este concreto se puede hacer en vagonetas en vez de camiones. Y eso tiene, pues, aplicaciones muy importantes en este tipo de obras. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de dónde se aplican los concretos del CCR. Módulos de ruptura también elevados de entre 20 y 40 kilos por centímetro cuadrado. Tenemos tamaños máximos de 1 pulgada, 25 milímetros. Por su bajo contenido de agua, es transportable en vagonetas. Vean que eso lo hace muy diferente a los concretos que
conocemos tradicionalmente. Pero eso tiene una ventaja enorme, por ejemplo, en los procesos de bacheo de carreteras de concreto. Usted ejecuta el corte del concreto dañado, lo libera, procede a colocar el concreto compactado con rodillo en capas compactadas, le tira un sello de arena en la superficie para evitar la incorporación de agentes nocivos, y prácticamente unas horas después ya el tránsito puede pasar, porque la compactación se logra con la energía que le aplica el rodillo en un concreto muy seco, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando se fabrican bloques de concreto, que es sobre todo de manera artesanal. Es una maquinita que genera vibración, pero la mezcla que se utiliza es absolutamente seca, prácticamente. Lo que tiene la humedad natural que traen los agregados. Entonces se mezclan, se echan las paladas de material, enciende la máquina y la vibración hace que el concreto se acomode, y efectivamente cuando usted levanta la palanca sale el bloque formado, nada más agarra la plantilla por debajo y lo coloca para que proceda al secado, ¿verdad? Pero es una analogía con lo que ocurre cuando usted utiliza el CCR, sobre todo en procesos de bacheo de carreteras. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Acá lo que estamos haciendo es, bueno, una carretera. El proceso de colocado del concreto se hace con el mismo mecanismo parecido al finisher que usa el asfalto, la mezcla asfáltica. Va dejando el concreto y luego la compactadora se encarga de irle dando la densificación que requiere. Pero fíjense que el concreto, vean que el señor acá está parado en la superficie y eso no genera ningún tipo de huella ni nada, porque ya la energía que le ha aplicado el compactador es suficiente para garantizar la densidad que uno anda buscando. Esto es entonces el diseño de las mezclas de concreto del CCR. Lo que se hace es determinar la humedad óptima para obtener la densidad máxima. Eso también se conoce como el Proctor en suelos, ¿verdad? Cuando usted hace chequeos de compactación, eso es lo que hace, determina cuál es el porcentaje de humedad para una determinada densidad, y tiene que llegar a valores por encima de los 95 del Proctor modificado. Veamos aquí en las imágenes, en la de la izquierda, vemos donde se coloca la formaleta y luego se procede a colocar capas de concreto compactado con rodillo del orden de 30 centímetros. Entonces la chorrea no es masiva en el sentido de que se va colocando toda la masa, sino se va colocando en capas de 30 centímetros, se compacta. Alcanzado el nivel, digamos, al cabo del día, subimos la formaleta al siguiente estrato y procedemos con el mismo procedimiento hasta lograr la masa completa. Veanlo acá, aquí se ha logrado ya alcanzar un nivel significativo de la represa en este caso, pero nótese que el concreto luce como si estuviera seco, ¿verdad? Porque en realidad el porcentaje de humedad, repito, es muy bajo, y la compactación se logra con la aplicación de la energía del rodillo, de este compactador tipo rodillo. Acá hay muchos ejemplos de obras que ha hecho el ICE, donde efectivamente el concreto compactado con rodillo ha sido el material fundamental por las bondades que tiene, ¿verdad? Fíjense ustedes que trasladar esta formaleta al siguiente nivel, al siguiente día, lo puede hacer casi que sin ningún problema, porque ya el concreto ha logrado una densificación muy, muy óptima, y entonces no tenemos el problema ese de que el concreto se deforme por contracción plástica o por lo que sea. Entonces es sin duda muchas de las últimas represas hidroeléctricas que ha construido el país, este ha sido sin duda el material estrella en Reventazón, en todos estos proyectos que ha venido haciendo el ICE en la zona sur, etcétera, en la zona de Los Santos, muy bien, ha sido con esta técnica, en concreto CCR se llama. Luego tenemos el concreto fluido, antes vimos el concreto lic. El concreto fluido es un concreto que aún tiene más propiedades de fluidez. A veces lo venden como un concreto que se autocompacta. De hecho, hay otro que se llama concreto autocompactable, que lo vamos a ver casi al final. Pero en ninguno de los casos lo exime de la aplicación de la energía de compactación. O sea, yo quiero hacer la salvedad porque me ha tocado intervenir edificios donde se han colado entrepisos, por ejemplo, con concretos autocompactables, y creen que vertir el concreto ya el solito se va a acomodar en todas las esquinas y quedan perfectamente nivelados. No es cierto. O sea, nosotros hemos percibido diferencias de nivel de hasta 5 centímetros en un punto y otro, porque se tiende a creer que el concreto se acomoda solito, y eso no es cierto. O sea, siempre se necesita el proceso de colocado con los cuales vibratorios y demás.
para poder lograr un nivel uniforme. Lo que sí es cierto es que tiene una mejor capacidad de acomodarse, eso sí, pero no de ninguna manera se comporta como un fluido que tenga una horizontalidad perfecta. De ninguna manera eso. Ve, aquí dice que no se requiere vibrado, pero por lo menos en la experiencia, en la práctica, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo manejamos. Datos técnicos, bueno, entre 210 y 315, y es de esperar que el revenimiento esté muy por encima, ahora 20 más menos 2.5, estamos hablando de reverimientos de 22.5 centímetros, que prácticamente es un concreto muy, muy fluido. Vean aquí cómo luce el concreto fluido, ¿verdad? Efectivamente, este concreto no tiene 8 centímetros de revenimiento, tiene que tener muchísimo más, más de 20 centímetros, viendo la fluidez con la que se coloca. ¿Y en qué casos vamos a requerir de este tipo de concretos? Acá lo decían: aplicaciones, cimientos, muros, vigas, losas de nivelación, pero sobre todo en elementos donde tenemos congestionamiento de acero como este, donde resulta muy complicado garantizar que efectivamente todo el concreto se acomode alrededor del acero, razón por la cual tenemos una restricción en el tamaño máximo del agregado. Ven que hay aquí el máximo tamaño 5 octavos, es decir, 16 milímetros. Y eso es justamente para eso. Estamos en presencia de congestionamiento de acero y por lo tanto necesitamos garantizar un acomodo adecuado. Aquí vemos una bomba telescópica y una grúa torre colocando concreto en condiciones probablemente la fluidez del concreto para efectos de bombeo garantiza pues una agilidad en el proceso de colocado. De hecho, para bombeos se especifica que la fluidez debe andar por encima de los 15 centímetros. Pero cuando tenemos fluidez de 20, 22 y medio, pues estamos en presencia de un material muy fácil, muy amigable desde el punto de vista de trabajabilidad. Tenemos el concreto lanzado, que es una modalidad de concreto también que tiene aplicaciones que en los últimos años hemos visto quizá con más frecuencia acá en el país. Y es un concreto que se puede utilizar para estabilizar taludes, para recubrir túneles, para estructuras tipo cascarón o tipo domo, ¿verdad? Para que sepamos más o menos a qué me refiero, es como el anfiteatro de Sydney. Es algo así, estructuras tipo domo, o bien para recubrimiento de paredes. Nosotros lo hemos usado, por ejemplo, en la recuperación de paredes de mampostería que se han dañado por tensión diagonal. Le colocamos malla electrosoldada anclada con epóxico y le procedemos a colocar concreto lanzado, porque el concreto sale a una determinada presión que hace que la compactación en la superficie sea muy eficiente. Y entonces tenemos baja permeabilidad, una consistencia seca específica, alta velocidad de colocado, porque se usa con un shotcrete, que es como una bomba, ¿verdad? Sale a presión, una manguera sale a presión. Bajo desperdicio, sobre todo en los procesos de estabilización de taludes. Y aquí, en datos técnicos, es casi que ineludible el hecho de que tenga que incluir fibras metálicas o de propileno por un control de agrietamiento por contracción y por impermeabilidad, por una serie de características que el concreto requiere. También tenemos una restricción en el tamaño máximo del agregado a 16 milímetros y revenimientos variables entre 8 y 17, porque eso va a depender mucho de cuántas capas esté lanzando, a qué distancia, a qué tipo de equipo estoy utilizando. Pero se utiliza mucho en muros anclados. Ahora vamos a ver algunas imágenes. En muros anclados, en estabilización de taludes, acá tenemos. Aquí estamos colocando varias capas hasta llegar al espesor final que se especifica en planos, ¿verdad? Aquí tenemos un revestimiento de un túnel para conducción de aguas pluviales y una protección de un talud. Observen el concreto que es lanzado, se va colocando en capas. Haga la analogía con el pintar un vehículo. Ahora pasa en la primera mano, luego pasa en la segunda y la tercera, hasta lograr el espesor definitivo que se requiera por diseño, ¿no? Pero es una técnica, aquí vemos que resulta, y ustedes lo pueden ver en la ruta 27 en varios tramos, donde la estabilización de taludes se ha logrado con concreto lanzado. Luego tenemos el concreto, no sé si será el único en el país que pueda catalogarse como concreto de alto desempeño, que es el CAT 700, que es desarrollado por esta empresa que ha venido a resolver muchos problemas de diseño y de construcción. Sin embargo, el concreto compactado, el de alto desempeño, tiene ciertas
cuidados que hay que tener por la forma, por su naturaleza, ¿no? Es una solución relativamente de vanguardia en el país para edificios de gran altura, elementos prefabricados y preesforzados, o aquellos elementos que requieran habilitarse en un periodo de tiempo menor de 24 horas después del colocado del concreto. De manera que este concreto tiene que tener mucho cuidado, un planeamiento, pero muy bueno en el proceso de entrega, por ejemplo, para evitar cortes de chorrea y ese tipo de cosas. Tiene que ser casi que una colocación continua, vibrado continuo, porque por las características del concreto, que ahora técnicamente vamos a revisar por lo menos las más importantes. Hay criterios de aceptación, revenimientos, aquí estamos hablando de revenimientos muy altos, de entre 18 y 22 centímetros, y agregados gruesos que van entre media y 5 octavos, es decir, entre 12 y 16 milímetros, entendiendo que es un concreto que también está diseñado para desarrollar resistencias altas a tiempos cortos. Ahorita lo vamos a ver en la tabla técnica. Permíteme acá. Vemos acá, por ejemplo, bueno, tiene mayor rigidez en la estructura, aumento en las áreas netas y reducción de secciones de los elementos, de las columnas, de las placas, etc. Reduce el peso propio de las estructuras, que eso es muy valioso para efectos de diseño. Mayor módulo de elasticidad, un mejor comportamiento al ataque químico al ser más impermeable que el concreto convencional. Mayor amortiguamiento intrínseco de la estructura como tal. Menor costo de la estructura al tener menores dimensiones también. Y también la facilidad de combinar el F'C en función de la altura del edificio. Se logra hasta un 80% de la resistencia a la compresión a los 7 días. Vean que eso es muy valioso, sobre todo para cuando estamos pensando en edificios de altura. Pero hay algunas cosas que son diferentes al concreto normal. El concreto normal, ustedes no sé si usan esa cifra, pero cuando uno está diseñando concreto reforzado, uno usa 2.4 toneladas por metro cúbico de densidad. Eso significa que 2.1 toneladas por metro cúbico le corresponden al concreto y alrededor de 300 kilos al acero. Sin embargo, fíjense que el concreto, el CAT 700, solamente él pesa eso, entre 2.350 y 2.400, promedio 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, cuando yo estoy diseñando una estructura con CAT 700, debo aumentar la densidad de los elementos para efectos de cálculo de carga muerta. Por esa razón que les estoy diciendo, efectivamente es un concreto más denso. Revenimientos, estamos hablando de revenimientos altos de 25 centímetros. Relaciones agua-cementos muy bajas. O sea, yo los invito a que ustedes tomen 260 mililitros de agua y se lo echen a 1 kilo de cemento para que vean lo que pasa. Prácticamente lo absorben de inmediato. Entonces estamos trabajando con relaciones agua-cemento muy bajas, ¿verdad? Por lo tanto, la fluidez y la trabajabilidad de la mezcla vamos a tener que lograrla mediante la incorporación de aditivos. Porcentajes de aire menores a los concretos normales, que andan por el orden del 5%. Módulos de finura también altos. Y resistencias muy elevadas, como lo dice acá. El 75% de la resistencia de diseño se obtiene entre 75 y 85, es decir, en promedio 80% a los 7 días. Y a los 28, entre 90% y más o más de la resistencia de diseño. Y otra serie de propiedades ya desde el punto de vista mecánico para efectos de diseño que son muy beneficiosas para el concreto. Luego tenemos el concreto autocompactable. Vean que hemos visto 3 tipos de concretos: Concrelic, concreto fluido y concreto autocompactable. Los 3 tienen propiedades semejantes, pero las aplicaciones son un poquito diferentes. Por ejemplo, el autocompactable permite su colocación en estructuras con alta concentración de armadura y difícil acceso para vibradores. Eso aumenta la productividad, reduce los costos de mano de obra, disminuye los tiempos de colocación. Elimina el vibrado también. Aquí póngale un asterisco porque yo siempre mejor no me confío y estoy en el sitio cuando se ejecutan los procesos de colocado. Eso sí, propicia un mejor acabado de los elementos y también la durabilidad. Tenemos valores para concretos a los 28 días de 280 a 400 kilos. Y aquí ya no podemos medir el asentamiento o el revenimiento, no lo podemos medir en términos del cono, porque lo que hacemos es llenar el cono y donde levantamos se esparrama todo. Entonces se usa una medida indirecta, que es la medida de flujo, ¿verdad? Y usamos agregados con tamaño nominal máximo de 16 milímetros. Vean, este es el flujo. Es una base donde se coloca una masa y se le da vuelta a una determinada velocidad por un determinado tiempo, y entonces se mide cuánto se expande. Eso es la medición de flujo.
porque si lo hacemos con el cono no tendría sentido. O sea, no tiene sentido levantar el cono y que se esparrame toda la mezcla, ¿verdad? Con este tipo de concretos podemos lograr detalles como el que observamos acá. Observen los eslabones de la cadena, ¿verdad? Están perfectamente bien definidos. Eso jamás lo va a lograr usted con un concreto normal, ¿no? Entonces, el concreto autocompactable tiene la posibilidad de ingresar a espacios muy pequeños y entonces generar este tipo de detalles. En este caso es el monumento del Boyero en Escazú, ¿verdad? Que se pudo lograr con la utilización de un concreto con ese nivel de fluidez. Luego tenemos lo que yo llamo concretos de nueva generación, y ahí sí estamos en presencia de concretos, créanme que increíbles. El primer concreto es el que se conoce de alto desempeño, que es el que acabamos de ver, el CAT 700, es High Performance Concrete, en inglés, las siglas en inglés, y dice que son concretos que además de excelentes resistencias, vean el rango, entre 400 y 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Tienen características particulares de trabajabilidad, una gran impermeabilidad, durabilidad a la abrasión y agresividad química mediante la inclusión de aditivos minerales y fibras. Eso es, pero observen, llamo la atención acá las resistencias que se pueden alcanzar. Los materiales y el producto final son controlados y ensayados de acuerdo a la Reglamentación Nacional de Construcciones de la norma ACI 318. En cuanto a los usos, en todas las estructuras donde se requieran condiciones particulares de durabilidad, estructuras en zonas costeras, repito, en zonas agresivas, ideal para construcciones industriales. Entre los tipos de los concretos de alto desempeño se especifican con agregado fino y medio y pueden ser bombeados. Y en las ventajas está que permiten mayor tiempo de vida a las estructuras, pueden ser diseñados con secciones menores los elementos estructurales, porque al tener más capacidad, obviamente el elemento puede ser más pequeño, ahorro en las áreas de construcción, incremento en los rendimientos de ejecución de obras al ser los elementos más ligeros, ¿no? Y muy poca o ninguna compactación o brilado por la misma naturaleza del concreto. El ejemplo típico de estos tipos concretos es el CAT 700. Tenemos resistencias, fíjense, vean qué maravilla, resistencias 400, 500, 600, 700, 800, 900 y hasta 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. En edades de verificación de resistencia lo vamos a hacer a los 28 días como lo hacemos en los concretos normales. Tenemos un control más estricto del tamaño máximo del agregado. Tenemos 3/4 y media pulgada, es decir, 19 y 12 milímetros. El tiempo de manejabilidad llegado a la hora es no más de hora y media del momento en que llega el camión al sitio y comienza a colocar, porque pasado ese tiempo comienza a perder propiedades, sobre todo de fluidez. El asentamiento de diseño, o sea, el revenimiento, está entre 6 y 12 pulgadas. Aquí no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de pulgadas. Entonces, estamos hablando de hasta, vamos a ver, sería 12 por 2,54, estamos hablando de hasta 30 centímetros. O sea, es sumamente fluido. Ahora vamos a ver en algunas imágenes el nivel de fluidez que tienen este tipo de concretos. Tienen tiempos de fraguado inicial desde la salida de la planta de 3 horas y media. Sí, ya a partir de las 3 horas y media ya se comienza a generar lo que nosotros conocemos como fragua inicial en concreto. Tenemos el otro tipo de concreto, que es el que se llama concreto de ultra alto desempeño, Ultra High Performance Concrete. Y este sí ya ese es el abuso en tecnología, ¿verdad? En el sentido de que son concretos capaces de desarrollar resistencias, fíjense, capaces de generar resistencias mínima especificada de 1500 kilos por centímetro cuadrado, con requisitos especificados de durabilidad, ductilidad y tracción y tenacidad, que son las propiedades que se miden típicamente en el concreto. Se le incorpora fibra porque dice que la fibra generalmente se incluye para lograr los requisitos especificados en este código, que es el 239R18 de la ACI. En general, los concretos de ultra alto desempeño constan de cemento, ceniza volante o humo de sílice, arena fina de cuarzo, aditivos reductores de agua de alto rango, fibras de acero y materiales cementicios con bajo contenido de agua en el rango de 0.5 a 0.15, vea que relaciones de agua-cemento más bajas. Y para mejorar las características es posible mezclar diferentes materiales.
En cuanto a las propiedades mecánicas, ya lo mencioné, ¿verdad? Es de 150 megapascales, que es aproximadamente 1500 kilos por centímetro cuadrado, y módulos de fisura bajos también. Es decir, es un concreto con características muy importantes. En términos de fuerza, la resistencia a la compresión es 10 veces mayor a la que se obtiene en concretos convencionales, fíjense ustedes, 10 veces mayor. Y tiene una resistencia a la tracción aproximadamente de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Fíjense que usualmente sabemos que el concreto convencional, la resistencia a la tracción es apenas un 10% del F'(C). Eso quiere decir que un concreto de, de 210 apenas alcanzaría alrededor de 20 kilogramos por centímetro cuadrado en tracción. Sin embargo, este está alcanzando 100 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, 5 veces más. Me pareció que había una pregunta, ¿no? Ok. La segunda propiedad, la durabilidad. Es impresionante, pero su durabilidad incluso supera las expectativas. Yo conozco de un caso en el estado de Nuevo México, donde estudié, que se construyó un puente hace 10 años con con concreto ultra alto desempeño, y se le han venido haciendo mediciones. Y los resultados son impresionantes en términos del desempeño que el puente ha tenido. Y es interesantísimo todo el seguimiento que se le ha venido dando. Y la durabilidad probablemente es la característica que más destacan ellos en todas las mediciones que han venido haciendo. Luego, la permeabilidad al cloruro, una migración del cloruro bastante baja cuando se probó, que es menos del 10% de la penetración que ocurre en el concreto convencional. Vean los ingredientes que se utilizan: cemento Portland convencional, humo de sílice o ceniza volante, polvo de caliza o cuarzo. Acá nosotros, por ejemplo, en el concreto, en el CAD 700 se usa polvo de piedra, ¿verdad? Que viene haciendo más o menos la función que hace el polvo de caliza o cuarzo. Arena fina, se utiliza un aditivo reductor de agua de alto rango. Eso permite reducir la relación agua-cemento a valores tan bajos como los que vi antes. Agua y fibra de acero. La siguiente tabla dice muestra las dos posibles proporciones de mezcla para producir concreto de ultra alto desempeño, la relación de masa del concreto y de muy altas prestaciones. Vamos a ver acá. Entonces vean, el cemento, aquí todo está en proporción al cemento. Para una unidad de cemento se utilizan 0.325 de humo sílice, un 1.432 de arena, 0.3 de polvo de cuarzo o polvo de sílice, el aditivo 0.027, el agua 0.28, ¿verdad? Es decir, una relación agua-cemento de 0.28, y fibra de acero 0.2, todo en relación con el volumen de cemento. Eso para la mezcla 1 y para la mezcla 2, ambos desarrollan esas resistencias. Aquí vemos los componentes, ¿verdad? El cemento, materiales suplementarios, los superplastificantes y la fibra de acero. Observen la fluidez que muestra este concreto, y la finura también, porque se hace fundamentalmente con arena, ¿no? Y polvo de piedra. Dice, los procedimientos de inyección y curado del concreto de ultra alto desempeño son similares a los ya establecidos para el uso de otros concretos. Las mezclas de fluidos son de naturaleza autoorganizada y no requieren vibraciones internas. La vibración del perfil permite que la mezcla fluya suavemente en el lugar donde se va a colocar, ¿verdad? Después de curado inicial de 24 horas, el proceso de curado requiere al menos unas 48 horas más, o se puede incluir curado a vapor a 88 grados Celsius. Por lo tanto, se puede cargar en menos de 3 días en comparación con los 30 días o 28 días que tarda el concreto convencional. A mí me llamó la atención recientemente un artículo que leí del uso de concretos de ultra alto desempeño. Y fíjense que una de las aplicaciones que están viendo más prometedoras en Estados Unidos, y de hecho ya se hace en varios estados, es el uso del concreto de ultra alto desempeño en la reparación de losas de superestructuras de puentes. Nosotros aquí en la Ruta 27 tenemos la calamidad del deterioro que han venido sufriendo las losas de los puentes, ¿verdad? Todos estos a lo largo de la ruta. Y yo vi el procedimiento que se sigue en Estados Unidos, y lo que hacen es colocan una recicladora de concreto similar a la recicladora de asfalto, que levanta toda la losa, proceden a colocar la armadura y luego a colocar, pero oigan el espesor, entre 1,25 y 1,5 de espesor, es decir, 38 milímetros, es el grueso de la losa, 38 milímetros, ¿no?
3 días después de colocado ya pueda pasar el tránsito sin ningún problema. Yo digo, puña, si esas tecnologías han probado ser eficientes en otros contextos, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Cuál es en realidad el miedo que se tiene? Si podemos resolver muchísimos problemas de infraestructura solamente basados en la tecnología, ¿verdad? Yo estoy muy ansioso por investigar más acerca de este concreto, específicamente para esa aplicación, para la reparación de losas de superestructuras de puentes. Porque sería genial, imagínense en 3 días ya la sustitución completa de una losa. Y ahí viene el ejemplo. Me llamó muchísimo la atención, efectivamente, el espesor final que tiene, que son 38 milímetros. Fíjense que no son ni 4 centímetros de espesor, eso es lo que tiene la losa para tránsito pesado. Así es que, véanlo acá, el carretillo donde están descargando en las juntas que unen los paneles de esa losa, el concreto y cómo luce, ¿verdad? Se vierte y tiene una fluidez muy elevada, pero una resistencia sumamente alta también. ¿A dónde lo aplicamos? Bueno, en puentes de carretera, poros de riego fundidas en campo, o sea, rellenos de juntas, que esta es la imagen que les mostré, pilas o fundaciones de puentes, aplicaciones de seguridad y mitigación de explosiones, rehabilitación sísmica, recubrimiento de adhesivo delgado sobre tableros de puentes deteriorados, ¿lo ven? En puentes peatonales, en rehabilitación de estructuras, en obras para almacenamiento de combustible, en fachadas, para mejorar la resistencia al impacto, en entornos agresivos, etcétera, en caparazones o en dovelas, en caparazones o en cascarones, que son esas estructuras espaciales. Y las ventajas que tienen, bueno, es tecnología de construcción simplificada, una velocidad de construcción alta, una muy buena durabilidad a largo plazo, menor mantenimiento, procesos de descanso más cortos, mínima interrupción. Aquí se refiere a los procesos de construcción. Reducir el tamaño y la complejidad de los elementos, una mayor vida útil y una resiliencia mejorada. Vean que eso es una maravilla, ese concreto, por eso lo quise traer como ejemplo de desarrollo tecnológico. Este es un puente construido totalmente con concreto de ultra alto desempeño. Y luego, no sé si todavía me queda tiempo, son las 8:30. Es que yo les quería, como les mencioné el tamaño máximo y demás, yo quería enseñarles cómo es que se calcula para efectos de determinarlo en nuestras estructuras. No sé si me permiten, trataré de ser lo más breve posible, pero no me gustaría que no se queden sin esta información porque es importante. ¿Qué les parece? Igual como cuánto tiempo de don Hugo por aquello. Bueno, unos 10 minutos. Yo voy a procurar que sea rápido. Ok, y una consultita. ¿Usted de casualidad las presentaciones nos las puede pasar en PDF para compartirlas a los colegas, Ujú. los que han participado en el seminario? Sí, yo creo que no hay problema. Sí. Perfecto, muchas gracias. Voy a entonces a tratar de ser breve, nada más como para que no se queden como con la intriga de cómo es que se calcula el tamaño máximo del agregado en un concreto. En este caso el primer ejemplo que traje es el tamaño máximo del agregado. Eh, Ahí están los criterios de la ACI, cómo se calcula. El primer criterio es 1/5 del espesor de nuestra formaleta. Es decir, si yo tengo una viga con un ancho B, el tamaño máximo tiene que ser menor o igual a 1/5 de esa dimensión. Eso es una referencia, ciertamente, es una referencia. Evidentemente, tenemos que verificarlo con el resto de condiciones. La segunda es 1/3 del espesor en el caso de losas, donde T es el espesor de ella, ¿verdad? El espesor. El tamaño máximo no debería ser mayor o igual a 1/3 del espesor. O sea, más bien tiene que ser menor o igual a 1/3 del espesor. El otro criterio son dos opciones. Uno es la distancia entre varillas, es decir, la distancia entre esta varilla y esta, ¿ok? O sea, se toma S1 como esa distancia y el recubrimiento del acero, que es este S2. Entonces, el tamaño máximo, de acuerdo a la CI, tiene que ser menor o igual a 3/4 de S1 o 3/4 de S2. Es decir, 0.75 veces S1 o 0.75 veces S2, el que resulte menor. Con estos tres criterios y dependiendo del elemento, yo puedo entonces calcular cuál es el tamaño máximo disponible, recordando que estos son los tamaños que tengo comercialmente, de 9 a 50 milímetros. Vamos a poner un ejemplito rápido. Tengo una placa de cimentación con una columna y tengo una viga de amarre, ¿verdad? La placa tiene dimensiones de 1,30 m por 100 por 30 y tiene refuerzo número 6 a cada 15 en ambas direcciones, que es este que está acá.
La columna tiene 30 por 30 centímetros, tiene 4 número 8 en las esquinas y 8 número 7, perdón, 4 número 8 en las esquinas y 8 número 7 en los centros, con estos aros en cruz, como se muestran ahí. Recubrimiento de 2,5 centímetros. En este caso, la placa, eso es por reglamento, es de 7 centímetros en el caso de la cimentación, 2,5 centímetros en el caso de la columna. Y luego tengo una viga de amarre de 60 por 20, que tiene 3 número 5 en la zona de tensión, 3 número 5 en la zona de compresión y aros número 3. Esa es la sección transversal de la viga. Entonces, si yo voy a colar estos 3 elementos de manera simultánea, ¿cuál sería el tamaño máximo que selecciono? Vamos a ver. Cuando lo hacemos por el lado de la placa, aquí lo que voy a hacer es ir aplicando criterios. Por ejemplo, 1/5 de la separación entre formaletas. Acuérdense que la placa tiene la menor dimensión, es 1 metro, entonces 1/5 de 1 metro son 20 centímetros. El segundo criterio es 1/3 del espesor de la losa. Bueno, 1/3 de 30 son 10 centímetros. Vean que en principio resulta números locos, pero eso tiene una razón de ser. Ahorita lo vamos a ver. Cuando lo vemos en términos de la separación del refuerzo, voy a volverme atrás, me refiero a la separación entre esta varilla y esta que está acá, o lo comparo en términos de recubrimiento, que es 7 centímetros, observen lo que pasa. Dice, 15 menos 1.9, eso es 15 porque es número 6 acá, 15 menos el diámetro de la varilla, que es 1.9, eso me da 13.1 centímetros. Ese sería el valor de S1. Y el recubrimiento es 7 centímetros. Entonces recuerden que era 0.75 veces S1 o 0.75 veces S2. Lo hago acá. Me da 9.82 centímetros en el primer caso, 5.25 en el segundo caso, rige este. Vean que de todos los cálculos que hice, el menor es 5.25. ¿Ok? Eso es para la placa. Vamos a ver la viga de amarre. La viga de amarre dice 1/5 de la separación en formaletas. El quinto de 20 que tiene, pues son 4 centímetros. 20 que tiene de ancho, ¿verdad? El segundo criterio dice que es, el segundo criterio, lo tenemos por acá. Vamos a ver. El segundo criterio es, perdón, es un tercio del espesor de la losa, pero como estamos hablando de una viga, no aplica. ¿Ok? Entonces simplemente pongo no aplica. En el tercer caso sí tengo separación de acero, ¿verdad? Y tengo el recubrimiento, que en el caso de la viga de amarre es de 3 centímetros. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo el ancho menos 2 aros, ¿verdad? Que son, perdón, menos 2 recubrimientos, 2 por 3, porque 3 centímetros de recubrimiento, menos 2 aros, que puedo considerar número 3 en 1 centímetro, menos 3 varillas de 1.6 centímetros de diámetro. Todo eso lo divido entre el número de espacios. Voy a volverme para que vean cuál es el número de espacios. El número de espacios es este que está aquí, serían 2. Entonces dice 20, menos 2 recubrimientos, menos 2 aros, menos 3 varillas, y todo lo divido entre 2. Ok, eso me da 3.6 centímetros. Ese 3 de ese recubrimiento son 3 centímetros. Eso significa que el tamaño máximo sería 0.75 veces S1, que es 2.7 centímetros, o bien 0.75 veces el recubrimiento, que es 2.25. Vean cómo ya aquí ya se van disminuyendo los diámetros, ¿verdad? Empezamos para la placa con diámetros muy grandes, pero ya vamos con tamaños máximos más razonables. Cuando hacemos la columna, vemos que 1/5 de la dimensión es la columna 30 por 30, por lo tanto el quinto de la dimensión es 1/5 de 36 centímetros. El segundo caso no aplica porque es solo para losas. Y en el tercero hago algo semejante a lo que acabo de hacer con la viga, es tomar el ancho total, que es 30, le resto 2 recubrimientos, que son 2 veces 2.5, le resto 2 aros, que es 2 veces 1 centímetro, le resto 2 varillas número 8, que son 2 veces 2.5, y le resto 2 varillas número 7, que es 2 veces 2.2, y lo divido entre 1, 2, 3 espacios. Esto me da, cuando hago este cálculo, me da 4.53 centímetros, y el otro caso es, perdón, me da 4.53, y el otro caso es S2, 2.5 centímetros. Cuando yo aplico los porcentajes, fíjense que me da 4.53 por 0.75 es 3.4, y 2.5 por 0.75 ya aquí se me va a 1.875 centímetros. ¿Qué significa eso? Que el elemento que rige el seleccionamiento, el tamaño máximo del agregado, cuando colo los 3 elementos de manera simultánea, es la columna, porque me está dando 1.875, inclusive vean que eso es menor que 1.9 o 19 milímetros, ¿verdad?
Entonces procedo a partir del cálculo que tengo a compararlo con la tabla de tamaños máximos comercialmente disponibles y vean que efectivamente es 19 milímetros. Eso significa que para el caso de la placa estamos sobrados y para el caso de la viga de amarre podríamos pensar en 1 pulgada, ¿verdad? Pero vean que rige la columna, que es obviamente el que tiene más saturación de acero y demás, y con base en eso puedo especificar que el concreto que voy a utilizar ahí es de un tamaño máximo de 19 milímetros. ¿De acuerdo? Sí, ahí tengo un par de consultitas. Cuando uso concreto premezclado con una empresa cualquiera, me hacen llegar el informe de diseño y mezcla, según su criterio, ¿qué tan fiable? Sí, cuando llega el diseño de la mezcla, lo que está diciendo cuáles son las proporciones por peso o por volumen que están utilizando. Yo vi la posibilidad de meter en esta presentación un ejercicio de cómo cuantificar las cantidades de materiales de concreto a partir del diseño mezcla, pero lamentablemente no me dio el tiempo, ¿verdad? Pero sí, ya el diseño mezcla ya nada más hay que tener una cosa clara. El diseño de mezcla depende de la naturaleza de los agregados que estoy utilizando. Si yo conozco la fuente de materiales, puedo hacerlo. Si no, estoy especulando, ¿verdad? No es lo mismo agregados del área metropolitana que agregados de, por ejemplo, de Chirripó o de la zona Caribe, ¿verdad? Que son los mejores agregados y en la zona sur también. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, así muy rápidamente, les traía un ejemplito del control de calidad y cómo interpretar los resultados de pruebas de laboratorio. Bueno, en este caso dice criterios de aceptación. Estos son los criterios de aceptación que establece el ACI. Dice, para los resultados de resistencia a la compresión que se presentan en la siguiente tabla, ¿cuál sería su decisión en cuanto a la aceptación o no del concreto? Si el concreto ensayado, el F' C de diseño era 285 kilos por metro cuadrado, de acuerdo con los criterios de aceptación de la ACI. ¿Cuáles son esos criterios de aceptación? El primero dice que el promedio de valores de F' C tiene que ser al menos el F' C de diseño. ¿Ok? Y dice que ningún valor individual deberá estar por debajo del 90% del F' C de diseño, o sea, ningún valor de un espécimen. Vemos las muestras, vemos las fechas que corresponden a los 7, 14 y 28 días, y vemos las resistencias en megapascales y en kilogramos centímetro cuadrado. Observen que para las dos muestras que se ensayaron para cuando cumplió los 28 días, en ambos casos estamos por encima del valor especificado de 285. O sea, en principio podemos decir que está bien, pero hagamos la interpretación correcta para que veamos cuál es la mecánica. Solución dice, ya que se cuenta con valores de resistencia a los 28 días, el análisis se centra en valorar esos resultados, que fue lo que acabo de hacer. Sin embargo, yo lo puedo hacer en términos de proyección, valiéndome de los valores de la resistencia a los 7 y 14, 28, 14 días. Aquí puedo hacer dividiendo entre 0.67 y aquí dividiendo entre 0.82, obtengo el valor probable a los 28 y lo comparo con esto a ver si era cierto, si estaba más o menos en el rango. Ok, dice, el valor promedio de las dos muestras es F'(C) igual a 290 kilogramos por centímetro cuadrado, que es mayor al valor especificado de 285. Por lo tanto, el primer criterio se cumple. ¿Ok? El otro requerimiento es que debe cumplir que ninguno de los valores individuales de las muestras debe estar por debajo del 90% de F'(C) requerido. Es decir, 0.9 por 285 es 256. Y si nosotros revisamos la tabla, ninguno de esos valores está por debajo de ese valor cuando lo hacemos proyectado. Ninguno de los dos valores individuales está por debajo de ese valor y por lo tanto también cumple. Con los valores presentados para los 7 y 14 días, se puede hacer una proyección de resistencias basada en la curva típica de desarrollo de resistencia para concretos normales, que es esta que ya antes la habíamos visto. En referencia a la curva que se presenta a continuación, si estuviéramos valorando los resultados de las pruebas a los 7, se puede hacer una proyección de resistencia probable a los 28 días. En el caso de la resistencia promedio de los dos especímenes de prueba es 158.22. ¿Cómo lo proyecto? Bueno, de acuerdo con la curva, el desarrollo de resistencia a los 7 días sería aproximadamente el 60%. Por lo tanto, lo que hago es, para obtener el valor proyectado, tomar este valor, dividirlo entre 2.67, eso me da 236.14, que está por debajo del valor especificado de diseño. En consecuencia, para este primer análisis se debe alertar a la inspección de esta situación y esperar lo que sucede con las siguientes pruebas. ¿Vieron?
En el caso de los resultados de las primeras pruebas, aquí, en estas, cuando hago la proyección no me da el valor. ¿De acuerdo? Entonces eso es una razón para decir, ok, quedémonos en stand-by y esperemos los resultados de la siguiente para ver cómo se comporta, porque efectivamente en ese caso me dio, vean que dio una proyección de 236.14. Si se toma en cuenta los resultados a los 14 días, sería entonces tomar el valor promedio, que es 243.81, y lo divido entre 0.82, ahí sí ya tengo una resistencia por encima de 285. En este caso, la proyección indica que el concreto muy probablemente alcanzará la resistencia especificada a los 28 días, por lo tanto se acepta. ¿De acuerdo? Disculpe que me he demorado tanto, pero quería que por lo menos que tuvieran idea de cómo se hacen ese tipo de valoraciones. No sé si tienen alguna preguntita, alguna consulta. Mucho gusto. Muchísimas gracias, don Hugo. Más bien, que en realidad el brindar estos ejemplos es súper necesario para que pueda entender aún más el tema y poder ver ejemplos para la aplicabilidad de los mismos. Muchísimas gracias por la colaboración en todas estas charlas que nos ha brindado a proyectar. En realidad ha gustado mucho, se ha comentado muy bien de las mismas. Como le decía ahora, ojalá se pueda tener los PDFs de las mismas para compartirlas con los interesados y Ujú. cuidado si nos permite subirlo a la página de Proyectar. Muchísimas gracias de nuevo. No sé si alguno tendrá alguna consulta, si desea hacerla mediante el chat o levantando la mano. Bueno, pareciera que no. Gerardo, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gerardo. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Bueno, hoy terminamos este ciclo que empezamos hace como más de 2 meses a conversar, pero gracias a Dios se terminó bien y yo creo que fue de mucho provecho para los arquitectos que le hemos estado dando continuidad a las charlas. Gracias por agregar valor a la vida de los arquitectos de Costa Rica. Es nuestro emblema, proyectar es agregar valor y bueno, con este tipo de charlas lo que estamos haciendo es eso y las puertas están abiertas de proyectar. Mañana en el momento que don Hugo me pase un afiche, vamos a pasar un afiche de don Hugo en el chat para que puedan las personas que necesiten de don Hugo, de un ingeniero estructural y lo que Hugo ofrece como sus servicios, están bienvenidos, que los puedan contratar ya. Muchas gracias, don Hugo, y los esperamos en la próxima charla, si Dios nos lo permite. Gracias. No, gracias a ustedes. De verdad que me complace mucho que de algo les haya servido todas estas charlitas, ¿verdad? Que ya había una gran cantidad de otros temas que podíamos haber abordado, pero lo cierto es que creo que hicieron una buena selección y me gustó, la verdad, la dinámica de poder interactuar con ustedes y intercambiar conceptos y conocimientos para jalar todos en la misma dirección, que es lo que uno busca, ¿verdad? En el ejercicio profesional. Si Ok. los proyectos se hacen con la calidad y la coordinación que uno espera, pues son más exitosos y se obtienen mucho mejores productos. Así es que muchísimas gracias de verdad por la atención. Bueno, buenas noches a todos, Gracias. un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Dejamos noches de a grabar, todos. por favor.